Vamos a ver ahora cómo es la definición de una fórmula local fuera de un comando for each. Una fórmula declarada fuera de un comando for each no tiene tabla asociada, puesto que no estamos posicionados en ninguna tabla al momento de dispararse la fórmula. Por lo tanto, en su definición solamente vamos a poder involucrar atributos de la tabla navegada y su extendida, además, por supuesto, de variables. Veamos estos dos ejemplos que tenemos aquí. En el primer caso tenemos la declaración de una fórmula dentro de un comando for each, ¿verdad? Por lo tanto, ya sabemos que la tabla base de esa fórmula es customer, ¿verdad? Porque es la tabla base del for each. Y la tabla de navegación de la fórmula es invoice, ¿verdad? Puesto que el atributo que está involucrado en su definición es invoice amount, perteneciente a la tabla invoice. Sabemos que entre estas tablas hay un atributo en común, que es Customer ID, o sea que hay un filtro implícito y esta fórmula nos va a estar dando la suma de los totales de facturas para el cliente que se esté iterando. Pero en el segundo caso no hay ningún tipo de filtro implícito y por lo tanto esta fórmula nos va a estar dando la suma de todos los totales de las facturas de todos los clientes. Cuando trabajamos con fórmulas locales declaradas fuera de comando for each, debemos tener en cuenta que esta fórmula se va a disparar cuando comienza el grupo que la contiene. Supongamos que tenemos una fórmula con sus correspondientes parámetros declarada en determinada línea de código. Los valores, entonces, que tomen esos parámetros van a ser aquellos que fueron leídos cuando el grupo fue ejecutado en la base de datos. Por lo tanto, si el grupo fue ejecutado en la base de datos y luego nosotros asignamos valores diferentes a los parámetros que van a ser involucrados en la fórmula, entonces estos valores que nosotros definimos no van a ser tenidos en cuenta. Y los valores que serán considerados son los que fueron leídos cuando se ejecutó el grupo. La pregunta que surge entonces es, ¿y cuándo es que se ejecutan los grupos? Bueno, los grupos se ejecutan cuando comienza un programa, cuando comienza un for each, luego de un end for o cuando comienza una subrutina o un evento. Pero como nosotros estamos considerando el caso de las fórmulas definidas fuera de comando for each, entonces los casos de ejecución de grupos que nos interesan son cuando comienza un programa, luego de un end for o también cuando comienza una subrutina o un evento. Algo similar ocurre con las variables. Los valores de las variables que son tenidos en cuenta al momento de disparar las fórmulas son los valores que las variables tienen asignados al momento en que se ejecuta el grupo que contiene la fórmula. Vamos a considerar este caso. Si tomamos en cuenta todo esto que acabamos de mencionar, vamos a concluir que la variable Customer ID no tiene ningún valor asignado al momento de dispararse la fórmula. Pero como ya sabemos que el valor de las variables que se va a considerar al momento de ejecutarse la fórmula es el valor que tiene la variable cuando se ejecuta el grupo que contiene la fórmula, entonces podemos asignar el valor a la variable y luego provocar que se ejecute un nuevo grupo. Sabemos también que un grupo se ejecuta cuando comienza una subrutina, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros definimos una subrutina y en ella declaramos nuestra fórmula, los valores de las variables que están involucradas en esta fórmula van a ser los que hemos asignado antes de que se ejecute esta subrutina. Así que esta opción que estamos viendo aquí es una solución a nuestro ejemplo anterior. Vamos a verlo en GeneXus.